Con su permiso, presidente. Adelante. Con el permiso de todas mis compañeras y compañeros diputados, dignifiquemos la noble y peligrosa labor de los bomberos. Prefiero un bombero a un bombardero. Juan Manuel Serrat, diputada Ana María Romo Fonseca, presenta y reconoce a los bomberos en este día. La labor de los bomberos es una de las profesiones más nobles y peligrosas que existen. Ellos arriesgan sus vidas para salvar a otras personas en situaciones muy dramáticas y sobre todo de emergencia. La valentía que demuestran día con día en su trabajo conlleva riesgos de lesiones y peligros para su salud. En especial, las altas temperaturas, el humo tóxico, son peligros constantes en el trabajo de un bombero. Pueden causar quemaduras graves y daños pulmonares. Además, el riesgo de una asfixia, el colapso de alguna estructura durante los incendios y los siniestros es parte de su labor y el nivel de riesgo que depende de diferentes factores. Como el material de las construcciones y las condiciones, los incendios, la temperatura y la disponibilidad del oxígeno, riesgos. De hecho, la exposición a sustancias químicas peligrosas en incendios es común y hacerlo de forma repetida aumenta el riesgo de las enfermedades respiratorias, de cáncer y otros problemas de salud en el largo plazo. Además de los riesgos concretos, los bomberos también se enfrentan a un enorme desgaste físico y emocional, ya que tienen que levantar objetos pesados, trabajar en condiciones extremas y lidiar con situaciones emocionalmente intensas y muy dramáticas. Desgraciadamente, los bomberos enfrentan condiciones laborales muy difíciles y francamente precarias, mientras su trabajo es de lo más peligroso y se les exige responder con rapidez y eficacia ante emergencias cada vez más complejas. Actualmente, el cambio climático se ha vuelto un problema adicional a su trabajo por la cantidad de incendios que la misma naturaleza genera a causa de las elevadas temperaturas, la erosión y los fuertes vientos que azotan muchas regiones de nuestro territorio, elevando el nivel de exigencia para todos los bomberos. Pero los recursos e instrumentales con que cuentan siguen siendo muy insuficientes. De ahí la importancia de que los bomberos zacatecanos cuenten con el equipo adecuado para la protección respiratoria, así como de otros dispositivos de seguridad. Es un imperativo que no podemos seguir postergando más y más. A nivel general, en México, todos los cuerpos de bomberos se encuentran en una situación precaria, pero en Zacatecas mucho más, y realmente están olvidados y trabajando en muy malas condiciones. No tienen seguro de vida y cuando fallece algún compañero, la familia se queda desamparada. Justamente hace unos cuantos días, los integrantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Zacatecas difundieron una carta de denuncia a la opinión pública y los medios de comunicación para dar a conocer las condiciones precarias y deplorables de sus condiciones laborales, salariales y de equipamiento con el que tienen que operar. Se quejaron también de que la actual administración estatal hace más de 2 años y medio que no reciben uniformes operativos como botas, pantalones, chamarras y equipo de trabajo, obligándolos a comprarlos hasta con su propio dinero, a pesar de que es una responsabilidad propia del Estado. También señalaron que desde hace más de 6 años no han recibido ningún aumento salarial, además de que les retiraron sus quinquenios y aumentaron las deducciones por parte del ISTESAC. Asimismo, los integrantes del Cuerpo Estatal de Bomberos se quejaron de que sufren excesos de trabajo y abusos, cubriendo jornadas extenuantes en eventos desde deportes, bailes, rescates en minas, empresas, incluso los obligan a realizar hasta encuestas de programas sociales, tareas totalmente ajenas a su labor. Por otro lado, el Cuerpo de Bomberos trabaja sin una norma nacional que regule el número de estaciones y elementos necesarios en cada ciudad, sin un esquema de financiamiento claro, por lo que el salario son muy bajo y sobre todo precarios. Adolecen de falta de personal y operan con equipo insuficiente y en condiciones muy lastimosas. Cabe señalar
que las condiciones laborales de los bomberos dependen de las decisiones de los gobiernos estatales y municipales e incluso de donaciones del sector privado. Esta lamentable situación pone en riesgo tanto a los bomberos como a las comunidades que protegen y dan su vida por todos y cada uno de nosotros, y más ahora en esta temporada primaveral, con el aumento de las temperaturas que propicia una oleada de incendios forestales, lo que coloca en una posición muy vulnerable tanto a los bomberos como al propio personal de protección civil y todas aquellas sociedades que estén ante estas emergencias de incendios, cada vez más numerosas y más complejas. A lo anterior se suma el problema de los incendios que son provocados, lo cual pone en gran riesgo a las personas, a las comunidades y al medio ambiente. No podemos tolerar que sigan sucediendo estas cosas y que las autoridades no tengan el tiempo o no puedan atender, prevenir todas estas situaciones. Debemos anticiparnos al cuidado y a la educación y capacitación para evitar los siniestros y aplicar los castigos de maneras ejemplares a aquellos que sean delincuentes y que sean pirómanos que causan estos grandes daños a la población. Necesitamos cuidar nuestro medio ambiente, necesitamos cuidar a la sociedad, necesitamos ampliar la capacidad operativa, financiar la logística y la capacitación de todos los cuerpos de bomberos y a todo el personal de protección civil. Las cantidades de siniestros y en particular de los incendios actualmente están siendo muchísimos de ellos por parte de delincuencia, de pirómanos, que se les hace un gusto ir a prenderles fogatas por ahí, por el campo. Por eso presentamos el día de hoy que tenemos una deuda histórica con todos estos héroes que ayudan de forma sacrificada en cuidarnos nuestra salud, el medio ambiente, a sacrificio de sus vidas, de todos y cada uno de ellos. Tenemos que dignificar su labor. Debemos comenzar por emprender una exhaustiva revisión de las condiciones laborales y de operación a fin de mejorar, porque no es posible que continuemos así. Tenemos que garantizar su seguridad de una vez por todas. Debemos de educarnos, debemos de cuidarnos, de capacitarnos cómo cuidar nuestro medio ambiente. Desde esta alta tribuna, compañeras y compañeros diputadas y diputados, los conmino a trabajar para fortalecer tanto presupuestalmente a estas áreas neurálgicas para la estabilidad de la sociedad y para el bienestar de todos y todas las zacatecanas y zacatecanos, así también como llevar una revisión exhaustiva de nuestro marco jurídico para analizar si es pertinente endurecer las penas para quienes con alevosía y ventaja provoquen incendios causados con ellos grandes daños a nuestro entorno y poniendo en grave riesgo a la población. Que vivan los bomberos zacatecanos y que vivan las bomberas zacatecanas y de protección civil. Es cuanto, presidente. Para hechos, diputada. Adelante, diputada, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Primero que nada, felicitar a la diputada por su iniciativa y en segundo, aparte de sumarme, presenté justamente una iniciativa de punto de acuerdo en materia de protección civil el 15 de noviembre del 2024. Aquí tengo el documento donde fue leída, que es básicamente lo mismo a lo que hace referencia en tribuna. Y justamente hablaba sobre todo en tema de presupuesto. Hacía un señalamiento ahí donde decía, pues al final cuidemos de quienes nos cuidan. Hoy en día vemos que todos los días tenemos un incendio en muchos ya de los casos provocado. Entonces, por supuesto que me sumo a la iniciativa y desde aquí pues hacer el llamado a la comisión a la que se turnó, porque evidentemente ya desde
noviembre, el 15 de noviembre del año pasado, se hacía ya la solicitud para que se tomara en consideración el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores de Protección Civil. Y bueno, pues abonarle que yo creo que otro tema es la homologación del sueldo, ya que cumplen muchísimas de las veces funciones como la de los policías, pero la verdad es que son los salarios, yo me atrevo a decir hoy los más bajos, los que en el mejor de los casos tienen un salario, porque muchísimos de los bomberos son voluntarios. Entonces, qué bueno que hoy se retome este tema y que ojalá en conjunto podamos darle seguimiento, punto de acuerdo, la petición que usted de alguna manera, que es básicamente lo mismo, pero sí que lo tomemos con seriedad, o sea, que dejemos de lado el si lo presentó un partido o una persona y que no sea un limitante para darle pues edad al trabajo y además el reconocimiento de quienes todos los días están en pie de lucha para cuidar de todos los ciudadanos zacatecanos. Entonces, sumarme a la iniciativa, fortalecer de alguna manera, pues ya desde el año pasado en documento habíamos presentado. Es cuanto, diputado presidente. Concluya, diputada. Sí, con mucho gusto, presidente. Pues efectivamente debemos de tener este tema en nuestra agenda como prioridad y sobre todo para cuidar, yo creo que más que nadie a la sociedad, porque el cambio climático es una realidad, está cambiando. Y así como con los incendios y que hemos tenido que acudir hasta ayudas de los estados vecinos para que ayuden a apagar estos incendios que se han dado en los municipios, que se están dando también hasta por juegos de los niños de la pirotecnia. Yo creo que aquí vale también la pena mencionar la regularización de los juegos pirotécnicos que los vemos en las fiestas culturales o en Navidad o en Año Nuevo, como una práctica normal donde los niños truenan desde una brujita que les decimos que una palomita, y estos son factores donde inician las pirotecnias y personas que se hacen aficionadas a estar generando incendios. Creo que desde ahí empiezan la forma de que nosotros como padres debemos de poner atención, de educar a nuestros niños, invitar al sistema educativo a que cuide y dé capacitaciones y también, como bien lo decía nuestra diputada, que ya había presentado una iniciativa, vayamos dándole una muy buena revisada a este andamiaje jurídico, lo que corresponde a Protección Civil, a los bomberos, porque muchos de ellos no nada más están atendiendo los incendios, sino también en las presas, personas que sufrieron un accidente, se ahogaron, o accidentes automovilísticos que a la hora de que tienen una situación de un choque, ellos tienen que acudir para apagar los automóviles, los incendios también provocados con o sin en algún hogar, en alguna casa, el gas que se queda por ahí abierto. Creo que debemos dignificar la vida de los trabajadores de Protección Civil, los bomberos y toda la gente que de forma también socialmente se unen a estas causas, como la Cruz Roja y otros elementos que trabajan por bien de la sociedad. Van a venir los tiempos de lluvia, ya debería ser tiempo también que todas en las calles se vayan lo que son limpiando los basureros, porque luego después vienen las lluvias y empiezan las inundaciones. Así es que también a eso van a entrarle los bomberos después, hasta en las limpiezas de las calles, porque vivimos en una ciudad muy congestionada, hablemoslo así, en Zacatecas, pero también hay municipios donde los ríos reconocen y vuelven a agarrar sus cauces. Que chequen también esos crecimientos urbanos, el ordenamiento territorial, porque permiten hacer vivienda donde después algún cerro se desgaja, o bien también la condición de la solidez del suelo es blando y vienen consecuencias en las lluvias, y es aquí donde debemos ir previendo todos estos cambios climáticos. Dignifiquemos la vida de quienes nos ayudan a tener una mejor sociedad. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Continuando con la lista de registro,